Namibia salvaje, sinfonía de vida frágil. En el extremo suroeste del continente oscuro, donde los vientos secos soplan a través de interminables extensiones de arena, existe una tierra aparentemente olvidada por el tiempo. Namibia, una tierra a la vez dura y apacible, donde el calor abrasador del día no puede enmascarar la tranquilidad de la vida. No es que no haya peligros aquí. Pero la vida aquí no grita, no lucha. Estaba tranquilo, como pasos suaves en la arena. Y los herbívoros, las criaturas más gentiles, son las almas más resistentes en esta tierra salvaje. En el horizonte, un cuello se extendía silenciosamente como una torre en medio de la llanura. La jirafa, la criatura más noble de la sabana, no necesita rugido ni velocidad, solo altura y compostura para mirar al mundo desde arriba. Jirafa de Namibia, caminando lentamente por los matorrales secos, su robusta silueta es una línea dibujada contra el cielo ardiente. Con una altura de hasta 5,5 metros, puede observar una llanura entera sin moverse. Cada paso era suave, como si no quisiera perturbar el aire circundante. El pelaje moteado de color marrón oscuro y amarillo claro no solo es un camuflaje natural entre la luz y la sombra, sino también un mapa genético único. No hay dos individuos iguales. Cada uno es una huella dactilar de la pradera. Las jirafas son maestras del silencio. No emiten ningún sonido, no tienen expresión feroz, pero actúan como guardianes de la manada de herbívoros. Cuando las orejas se movieron levemente, la cabeza se levantó, los ojos se fijaron en la distancia, toda la estepa quedó en silencio. Es una señal no verbal de que algo viene. Su dieta es especial. Las hojas de acacia, que muchas especies evitan, son sus favoritas gracias a su lengua de medio metro de largo, lo suficientemente flexible y áspera como para abrirse paso entre las espinas y derribar cada hoja joven. Los cuellos largos, resultado de millones de años de evolución, evolucionaron no solo para crecer más altos, sino también para sobrevivir, a medida que las fuentes de alimento se estratificaron en el ecosistema. Beber agua, aparentemente sencillo, es el momento más peligroso. Para agacharse hasta el suelo, el ciervo debe extender sus patas delanteras, bajando la cabeza a través de la piel llena de presión sanguínea. Es la posición más indefensa y el momento ideal para que un depredador aceche.
Cuando llega la temporada de lluvias, los árboles florecen y prosperan. También es el momento en que los machos comienzan su batalla por conseguir pareja. No se arañan ni se persiguen, solo golpean sus cuellos. Un cuello más grande, más pesado y más fuerte suele ser una ventaja a la hora de obtener derechos de reproducción. Tras más de 15 meses de gestación, una de las más largas entre los herbívoros, una madre cierva da a luz a una cría, dejándola caer desde una altura de casi 2 metros al suelo. La primera caída en la vida es también la primera prueba de la vida. Alta y quieta, la jirafa nunca parece tener prisa. Pero es esa firmeza la que los ha llevado a través de millones de años de cambio, como una nota tranquila en la música vital de la estepa. En la tierra árida, donde no hay árboles ni acantilados donde esconderse, lo único que les ayuda a sobrevivir son ellos mismos y su rebaño. Las cebras, las rayas móviles de la sabana, son símbolos vivientes del orden en un mundo caótico. La cebra de las llanuras, una de las criaturas más reconocibles de África, tiene rayas blancas y negras como una pintura abstracta en movimiento. Cada individuo es un modelo único de la naturaleza, no hay dos cebras que posean rayas idénticas. Estas rayas no solo sirven para distinguir a los individuos, sino que también ayudan a camuflar la manada de los depredadores. Cuando se mueven en grupos, las rayas entrelazadas crean una ilusión óptica que confunde la capacidad del león o la hiena para localizar su objetivo. No son tan rápidos como los antílopes, ni tan altos como las jirafas, ni tan fuertes como los elefantes. Pero tienen algo que muchas especies no tienen: disciplina y unidad. Una manada de cebras es una masa unificada, cada giro de la cabeza, cada pisada lleva consigo un significado de advertencia o instrucción. La reproducción ocurre durante todo el año, pero generalmente se concentra al comienzo de la temporada de lluvias, cuando el alimento es más abundante y las crías tienen mayores posibilidades de sobrevivir. Los potros nacen de pie en cuestión de minutos y pueden correr con la manada en cuestión de horas. Porque en esta estepa, los débiles no tienen mucho tiempo para aprender a sobrevivir. Los machos a menudo protegen grupos de hembras y crías dentro de pequeñas manadas.
Están listos para lanzar patadas feroces para luchar contra los enemigos. Sin embargo, cuando uno es capturado, la manada no huye inmediatamente. Giraron la cabeza para mirar hacia atrás, a modo de despedida silenciosa, antes de continuar su viaje. Un momento breve pero desgarrador, que muestra el vínculo entre animales que parecen saber solo huir. Pero no todos los peligros vienen de fuera. Cuando un nuevo macho logra el dominio, trae consigo un instinto silencioso pero cruel: eliminar a las crías que no estén relacionadas por sangre. Sobre la hierba todavía húmeda por el rocío, nació un bebé recién nacido, temblando aún en su primer aliento. Su madre estaba parada cerca, lamiendo el suave pelaje hasta secarlo y cubriéndolo con todo su cuerpo. Desde el borde de la manada, el macho se acercó. Sin dudarlo. Sabe que este bebé no es suyo. Ataca a los jóvenes. La madre no se quedó quieta y luchó con fiereza. Pero frente al poder del gobernante, el amor maternal solo basta para retrasar la tragedia, no para impedir que ocurra. No son los más fuertes ni los más rápidos. Pero las cebras, con su apego silencioso y su instinto de defensa colectiva, son un testimonio de una verdad natural: en un mundo duro, la supervivencia no es solo una cuestión de fuerza, sino también el arte de la unidad. Si la estepa es una epopeya de piedra y viento, entonces el elefante es el guardián de la memoria. Ninguna otra especie recuerda como ellos los viejos caminos, los antiguos abrevaderos o los antiguos lugares de alimentación. Los elefantes no solo son las criaturas más grandes, sino también la memoria viva de África. Los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes del mundo, pero en Namibia adquieren una forma diferente. Los elefantes del desierto tienen patas más largas y delgadas, cuerpos más ligeros y pezuñas especialmente adaptadas para caminar sobre arena caliente. Son ejemplos vivos de la resiliente adaptabilidad de la vida en entornos hostiles. Viajan en manadas, lideradas por la elefanta más vieja, un individuo experimentado llamado matriarca. Sin mapa, sin señales, recordaba claramente cada arroyo que se había secado, cada tierra que había sido empapada, cada árbol que había crecido después de la lluvia. Cuando la sequía está en su apogeo, conduce a su manada a través de decenas de kilómetros sin señalizar, para encontrar el lugar exacto donde solía haber un abrevadero, a veces uno que no ha estado allí durante años.
Sus trompas son herramientas versátiles, sienten, tocan, cavan, tiran, riegan e incluso calman. Los colmillos de elefante se utilizan para cavar la tierra, remover rocas, destruir árboles, abriendo fuentes de agua subterráneas a las que muchas otras especies no pueden acceder. Invisiblemente, se convierten en ingenieros ecológicos que regeneran el flujo de vida en tierras estériles. Cuando aparece el agua no la monopolizan. Otras especies, antílopes, cebras, incluso enemigos naturales, comparten la oportunidad. Porque los elefantes saben que donde hay vida, hay esperanza. El proceso reproductivo del elefante es un viaje largo y lento. La gestación dura hasta 22 meses, la más larga del mundo de los mamíferos. El bebé nace con un peso de hasta 100 kilogramos, pero aún es pequeño cuando está al lado de su madre. La madre elefante, junto con toda la manada, protege a su cría como un bien preciado, porque cada individuo recién nacido es un rayo de luz en el desierto seco y peligroso. Los elefantes no tienen prisa, pero cada paso que dan cambia el panorama. En el silencio de sus ojos había historia, instinto y algo como comprensión. Entre los gigantes de la sabana, elefantes, jirafas, cebras, hay una criatura pequeña, aparentemente frágil. Pero sus pies veloces como el rayo y sus ojos siempre atentos lo convierten en el despertador de la tierra, la gacela de Thompson, la pequeña flecha del viento. La gacela de Thompson, uno de los herbívoros más pequeños de las praderas de Namibia, tiene un cuerpo delgado y musculoso y cuernos afilados y suavemente curvados que se asemejan a un viento que se desliza. El pelaje suave de color marrón arena, el vientre blanco y la raya negra que recorre los flancos son un sello distintivo inconfundible. Viven en manadas pequeñas y móviles y rara vez se quedan quietos. A pesar de su apariencia vulnerable, las gacelas de Thompson son maestras en el arte de la supervivencia. No por fuerza, sino por velocidad y reflejos. Cuando detectan un depredador, saltan alto en un baile stotin, un salto vertical con las cuatro patas juntas, como advertencia a sus compañeros y un desafío al enemigo. Es esta hipervigilancia la que los convierte en el sistema de alerta temprana de toda la estepa. Cuando una gacela despega del suelo, una manada de cebras, jirafas e incluso elefantes se detiene a escuchar.
Una pequeña señal puede salvar a toda la bandada de un ataque sorpresa en medio de una tormenta de polvo. Se alimentan de hierbas cortas, plantas que las especies más grandes a menudo ignoran. Esto les permite no competir directamente por el alimento, sino vivir en armonía como una capa ecológica separada a los pies de los gigantes. La temporada de cría llega rápidamente y con urgencia. Las antílopes hembras a menudo se retiran a los arbustos para dar a luz. Las crías no corren con su madre después del nacimiento, sino que permanecen ocultas entre los arbustos durante las primeras semanas. Solo una vez al día, la madre vuelve a amamantar y luego se va nuevamente, para evitar atraer depredadores. Separar, proteger. Aparte, por una oportunidad de reencontrarnos. No son ni fuertes ni grandes. Pero su agilidad y una fuerte voluntad de vivir han permitido a las gacelas de Thompson sobrevivir a cada estación seca, a cada cacería, como pequeñas flechas que se lanzan constantemente al viento. Mientras el sol se ponía detrás de las áridas montañas del oeste, toda la estepa parecía contener la respiración. No por la belleza del atardecer, sino porque es la hora más peligrosa del día. En medio de la sequía, solo quedaba un pequeño charco de agua. Y allí era donde todos tenían que ir. Una depresión contiene varias decenas de metros de agua fangosa. El olor de la tierra, el olor de la hierba podrida, el olor de la vida reunida en medio de una tierra grande y reseca. Y luego, cada especie fue apareciendo, sin cita previa. El elefante tomó la delantera, cada paso pesado pero firme. Una elefanta lideraba la manada, con sus orejas ondeando como velas y sus viejos ojos mirando a su alrededor. La cebra lo siguió, esforzándose pero sin poder resistir la sed. Las gacelas de Thompson se alzaban en el borde, balanceándose y bebiendo. Desde la distancia, la jirafa permanecía inmóvil como una estatua, con sus enormes ojos escudriñando el espacio. En ese momento, las amables personas que nunca habían estado cerca unas de otras compartieron en silencio un cielo, una superficie de agua y un peligro. El viento cambió de dirección. Varias cebras levantaron la cabeza. Antílope moviendo las orejas. El viejo elefante se detuvo con los ojos bien abiertos. Pero demasiado tarde. Una figura pasó a través del heno, luego dos más, luego una manada entera. Los leones. Esperaron todo el día.
Espere hasta que en la estepa solo haya un lugar para beber. Y cuando tuvieron oportunidad, se dividieron en pequeños grupos y comenzaron a cargar. Los elefantes rugieron. La cebra se giró y salió corriendo, el polvo rojo llenó el cielo. Las gacelas de Thompson se alejaron en zigzag, pero una cría no logró alcanzar a su madre. Y en un instante, una sombra dorada apareció y se abalanzó. El joven antílope fue capturado por la leona. El león llevó su presa de regreso al centro de la manada y, de inmediato, otras sombras se precipitaron hacia adelante. Ellos arrebatan. Morder, tirar, desgarrar. Un grupo de leones seguía en silencio a una jirafa vieja y débil. Nos acechan a cada paso. Cuando llegue el momento, uno saltó y agarró la jirafa. La jirafa perdió el equilibrio y cayó pesadamente. Una muerte lenta. No muy lejos, un bebé elefante caminaba detrás de su madre. Pero de repente, de entre los arbustos, apareció otro grupo de leones. Ellos rodearon. El cuerpo del bebé elefante yacía tranquilamente en el suelo y su calor se disipaba con el viento. En otro claro, una cebra joven compartió la misma suerte, incapaz de escapar del cerco. Fue arrastrado hacia abajo entre arena y garras voladoras. Una manada de leones se abalanzó sin esperar. Pelaje manchado de sangre, cuerpo doblado bajo las crueles mordeduras. En apenas unos minutos, la estepa, que había estado tranquila todo el día, se convirtió de repente en un caótico escenario de instinto y destino.
sin odio, sin culpa. Es simplemente el hambre de una especie y el precio de la supervivencia de otra. El viento soplaba a través de las praderas como si nunca se hubiera derramado sangre. Los supervivientes se retiraron a la oscuridad tan silenciosamente como habían llegado. El charco quedó en silencio. Sobre la tierra seca y manchada de muerte, la vida continúa, frágil, duradera, como si el dolor nunca hubiera existido. En Namibia, la vida es tranquila. Se esconde bajo el polvo del tiempo, surgiendo de las grietas de la tierra, de las miradas silenciosas, de cada paso pausado. Y en medio de ese desierto aparentemente silencioso, la gente gentil continúa su viaje, con un coraje sin palabras, pero tan firme como el viento y la arena de este lugar.